Shabbat Shalom. Bien, es importante pues que prestemos mucha atención a la clase de hoy, porque el tema tiene una complejidad algo considerable. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3 de nuestro libro de Apocalipsis y vamos a ver por qué. Aquí empieza diciendo, ¿no? Vamos a ver. Dice: escribe al mensajero de la congregación o de la asamblea de Sardis. Voy a aprovechar para recordarle a todos que lo que hemos dicho antes, que Sardis correspondería a lo que es el Sefarad bíblico y que Sefarad no es España. Ok, ya eso lo hemos explicado antes, ¿cierto? Sí. Sardis parece que corresponde al Sparda. Esparta es la forma como los persas le llamaron a esta ciudad de Sardis. ¿Ok? Así que Esparta vendría a ser en hebreo Sefarad, Sfarad, pero Sefarad no es España. Eso hay que tenerlo muy claro. Así que, pues, lo que haya dicho Rashi en la Edad Media sobre qué era Sefarad, pues nos tiene sin cuidado, ¿no? Y si no le gusta a alguien, pues de malas, ¿no? Eso no hay nada que decir allí. Escribe al mensajero de la iglesia de Sefarad, pudiéramos decir bíblicamente, aclarando que no es España. El que tiene los 7 rujots, fíjense ustedes, ya hemos hablado aquí ampliamente sobre la palabra ruach y hemos hablado en que dentro de todas sus connotaciones de viento, de ánimo, de la vigorosidad de una persona que pronto cuando come retoma el ruach, el espíritu, o sea, el aliento, el brío, decimos aquí. ¿Cierto? Aquí tenemos una palabra muy interesante que es la palabra brío. ¿Ok? Entonces, viento atmosférico, el brío. ¿Ok? Hemos visto que significa potencia o poder, pero más exactamente potencia, como aquello que es opuesto a la carne, aquello que es superior a la carne, pero no es desde la perspectiva dualista, ¿no? No es perspectiva dualista como que entonces, hay algo que supera esta carne, no. Es una comparación de la mortalidad humana, carne y sangre, que siempre fue descrita así como carne y sangre, versus la no posesión de esa característica. ¿Ok? Pero nunca en un plano como dualista, ¿no? Porque eso no hizo parte de la historia de Israel. Y yo lo he señalado, inclusive en la visión de los huesos secos de Ezequiel, se invitó a todo menos a la sangre a entrar en los cuerpos o algo así, ¿verdad? Carne y sangre no pueden entrar en los cielos, tóqueme que tengo carne y hueso, no mencionó la sangre, y eso es algo que ya hemos mencionado muchas veces. Entonces, en ese sentido, ruach es opuesto a lo que es el concepto de carne, ¿no? Y todo lo que connota. Ya el punto final de esa discusión lo tiene Pablo en Corintios 15, cuando dice que este cuerpo que tenemos ahora es llamado psíchicon, o sea, de nefesh, cuerpo animal, cuerpo biológico, versus el cuerpo nefmático, que significa el cuerpo no terrenal, un cuerpo celestial, que en otras partes en Corintios, 2 Corintios 5, lo llamó el edificio eterno que Dios nos tiene guardado, incorruptible, inmarcesible, la herencia incontaminada, mejor dicho, lo llamó de muchas formas bastante descriptivas el apóstol Pablo, pero cuerpo, ojo, nefmático, o sea, cuerpo de ruach. Entonces aquí cuando estamos hablando de que el que tiene los 7 rujots de Elohim, fácilmente podemos entender que se está refiriendo, como ya lo mencionamos en el capítulo 1, a las 7 manifestaciones del poder de Dios aquí en la tierra. Y habíamos descrito que los 4 se referían a los atributos, a lo que había hecho, y luego los atributos del Mesías, y 3 a lo que Él había hecho entre nosotros, ¿verdad? A hacernos reyes, habernos limpiado nuestros pecados y habernos dado para Dios. Entonces ya eso lo explicamos en el capítulo 1. Quien nos vaya a ver hoy por primera vez, lo remito al capítulo 1 de esta serie para que pues complemente esa parte que explicamos allá. Entonces dice, el que tiene los 7 rujots de Dios, ojo. Entonces es importante que vayamos viendo esta secuencia, el uso del de en el castellano. Si yo digo rujots de Dios, ¿ok? No estoy hablando de dos cosas separadas,
como que por acá está Ruhot y por acá está Dios, entonces Dios tiene Ruhot, como si estuviéramos hablando separatistamente. Estamos hablando de que estos Ruhot están hechos de Dios, ¿ok? Entonces aquí pudiéramos decir básicamente Ruhot divinos, ¿ok? Porque es una adjetivación, Ruhot divinos, como decir casa de piedra. No es que la casa le pertenezca a la piedra, es que la casa es de piedra, es decir, pétrea, ¿ok? Eso es un fenómeno de adjetivación que en el castellano se da y que a veces hacer este tipo de transformaciones nos conviene para entender mejor un concepto. No es decir, el camino de hierro, porque el camino no le pertenece al hierro, el camino es de hierro, está hecho de. Entonces deberíamos decir camino férreo, ¿ok? Porque es férreo, es de hierro. Está hablando de su constitución, no de pertenencia. Y eso es importante lo tengamos acá. Acá está diciendo, especificando Ruhot de Elohim, no porque hayan por ahí merodeando Ruhot y estos le pertenezcan a Dios o algo, sino que estos Ruhot están hechos o son expresión del mismísimo Dios. Y a eso lo explicamos en su momento. Ok, y ya sabemos que Ruhot o es intercambiable por poder o la manifestación del poder de Dios. Entonces dice, el que tiene los 7 Ruhot de Elohim, o elohímicos, si se puede decir, y las 7 estrellas, dice estas cosas. ¿Qué habíamos dicho o qué dice el mismo libro, no, acerca de eso? ¿Qué son las 7 estrellas? Eso lo dice acá en el versículo, en el 1:20. Retrocedamos allá. Ahí lo dice. ¿No son las 7 iglesias? No. No. Las 7 estrellas. 1:20, ¿qué dice que es? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Correcto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Correcto. Entonces aquí está diciéndonos, recordándonos algo que ya era dicho antes, el que tiene los 7 Ruhot de Dios que han sido enviados por toda la tierra, y asimismo los 7 mensajeros. Se dan cuenta que hay una especie también como de paralelismo, y este paralelismo de hablar de los 7 Ruhot de Dios que han sido enviados a la tierra está de la mano con el concepto de los 7 mensajeros, y esto nos confirma entonces que estamos en la visión como más equilibrada de este pasaje, de no ver estas iglesias como efectivamente iglesias históricas de esas ciudades, o como edades, o como eras, o cosas así estilo dispensacionalista, sino que efectivamente se refiere al mensaje de Dios que ha sido enviado por toda la tierra. Que estos 7 mensajeros no están circunscritos ni limitados al tiempo y la geografía de la que hacen parte a través de esos nombres, sino que están representando a todo el planeta. Así como estos 7 Ruhot de Dios, dice en otro lugar, que han sido enviados a toda la tierra, estos 7 mensajeros que están aquí representando a las congregaciones son todos los líderes enviados al mundo, a las naciones, ¿ok? Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo entendemos eso? ¿Quiénes eran los que vivían según la Torá? ¿Tienen alguna idea al respecto? Les pregunto, a ver, examen de memoria de Torá. ¿Qué versículo se puede sacar para empezar a responder de que quiénes son los que viven según la Torá? ¿Quiénes son los que viven? Porque es la pregunta. ¿Tienes nombre que? Dice, yo conozco tus obras, coma, que tienes nombre, coma, que vives, por así es como dice correctamente en griego. Hoti honomaegis, hoti zis. Es decir, que tienes nombre, coma, que vives. O sea, y hemos explicado aquí que la palabra Shem en hebreo significa fama, renombre, ¿okay? Aquello que todo el mundo conoce. Por eso es que varios personajes bíblicos tenían varios nombres, ¿no? Según los atributos que se fuesen conociendo de ellos. Por eso hemos hablado y explicado aquí, y espero que los que lo vean lo puedan revisar después. Cuando dice la fórmula de Mateo para que lo bauticen para el nombre de Abba, o
Bra de Ruach Kodesh o Ruach Kutsha, como se diría en arameo, es para que se confiese o para que se reconozca la existencia o la honra que tiene el concepto de Abba, que aquí lo explicamos en la clase anterior, toda la disposición divina y la expresión de la sabiduría de Dios y su justicia, el concepto de lo que es el Hijo como el que compra con su sacrificio la creación caída, y el Ruach HaKodesh como el don de Ruach HaKodesh, más exactamente el don del Espíritu Santo, como se dice normalmente, y que equivale a tener la mente de Mashiach, que no es otra persona, que no es una terna ahí de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que son tres, digamos, funciones, si se quiere decir, no es la palabra más correcta, son tres estadios, ¿no?, de la expresión de la deidad, ¿ok? Pero que debe dejar claro esto, que el concepto de hijo no existió solo cuando vino aquí al mundo. Hay que tener claro que Mashiach ha sido siempre preexistente, y no solamente preexistente, sino corpóreamente preexistente, ¿ok? Porque muchos hermanos yo creo que sí tienen claro que el Mesías existía antes de venir a la tierra, ¿no? Pero cuando tú le preguntas, oye, ¿y cómo existía el Mesías antes de venir a la tierra?, pareciera que nunca hubieran pensado en eso. Entonces estamos a veces repitiendo, sí, el Hijo existía, bueno, ¿cómo existía antes? Inclusive hablando con algunos hermanos me di cuenta que algunos tenían esto como una mezcla de gases, prácticamente. ¿Me explico? O sea, como que el Padre era un gas, no sé, algo así, el Hijo otro gas y el Espíritu Santo otro gas, otro éter ahí, no sé, una mezcla de gases. Una cosa así me imagino. ¿Por qué? Porque con los que he hablado, es claro que no concebían al Mesías con cuerpo antes de venir a este mundo, sino entonces vienen conceptos como la unión hipostática, que la encarnación, y nada que ver. Aquí no creemos en unión hipostática ni en encarnación, ¿ok? Aquí creemos es que el cuerpo de la deidad ha sido Mashiach desde siempre, corpóreo, espiritualmente corpóreo, ¿ya? Y que se despojó de su gloria y al disminuirse vino en forma de cigoto humano, pero o sea, cigoto parecido al humano, ¿ok? Quiero corregir allí para que no me malinterpreten. Sí, porque algunos hermanos inclusive me han preguntado, bueno, pero ¿cómo es el detalle de cómo es que el cuerpo de la deidad vino acá? Y yo creo que es importante que todos ustedes lo sepan, o por lo menos tengan la idea de cómo es, porque a mí no me gusta que estemos como repitiendo ideas y no razonemos, ¿ok? Entonces vamos a ver, un repaso. Si estamos hablando que Mashiach, supongamos, tiene una corporeidad en los cielos antes de venir a la tierra, cuerpo espiritual, el cuerpo de la deidad, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ok? ¿Cómo es que este cuerpo entra luego en el vientre de María, de una mujer judía, digámoslo así? ¿Ok? Vamos a ponerle el velo porque algunos después critican que tiene la cabeza descubierta. A ver, ¿cómo entró esto acá? Es la pregunta lógica que cualquiera se hace, ¿no? Bueno, pero si era cuerpo, ¿cómo entró? ¿Cómo es que está ahí adentro? Entonces, algunos para explicar eso terminan diciendo entonces que Jesús era un espíritu o algo así y entró como un espíritu acá a poseer un feto que se formó aquí, o que Dios fecundó el feto de María o cosas así por el estilo, y no. A ver, hoy en día más que nunca podemos entender ese milagro que ocurrió allá y hoy lo vemos normal. Hoy existe lo que se llama los bebés probetas, ¿ok? ¿Qué es un bebé probeta? Vamos a explicarlo porque hay que hablar de biología y de todo. Vamos a hacer aquí como una ampliación, un zoom. Normal aquí en la tierra, humanamente hablando, un esperma de hombre es introducido en un óvulo de una mujer, ¿ok? Se fecunda y se forma lo que se llama un cigoto, ¿ok? El cigoto, ya cuando se forma, que ya tiene el número de células óptimo para generar un cuerpo humano completo, este cigoto es insertado por medios médicos o quirúrgicos, no sé cómo le sea más exacto, en el vientre de una mujer, y eso ya la embaraza.
Y este bebé que nace de esta mujer no es hijo de ella, no es genéticamente hijo de ella, porque no tiene ni su óvulo, ni el esperma de su esposo, ni nada que ver. Solamente fue injertado aquí, pero viene siendo un cigoto de otro lado. ¿Ya? Entonces pues el cigoto se vuelve feto, se vuelve embrión y ya sucesivamente todas las etapas que le tenemos allí para el embarazo y para el bebé. Entonces este bebé que se forma en el vientre de María no es hijo de María, no hereda su pecado genético, ¿ok? No hereda nada de ella, ni de José, ni mucho menos, porque ni siquiera José tuvo relaciones con ella, ¿ok? Ojo, entonces esto que hoy somos testigos de que sí ocurre, ya está escrito en la Torá. Así que hemos hablado aquí precisamente de la disminución del Mesías. Dígame, hermano. El cigoto Ajá. ya tiene su sangre, o sea que no va a utilizar la sangre de María. A ver, vamos a explicar ese detalle. El cigoto, humanamente hablando, un cigoto humano, cuando es implantado aquí, viene con toda su genética para sintetizar fluidos y cuantas cosas sean necesarias. ¿Ya? Entonces, la sangre que va a producir de lo que vayan a ser sus futuros, ¿cómo se llama? Los tuétanos, donde la médula ósea, que es donde se generan los glóbulos rojos. Pero esa médula es de su propia genética. Así que no va a tener sangre de esta señora de acá. Él mismo va a producir su propia sangre, ¿no? Entonces, en el caso del Mashiach nuestro, en este caso, el cigoto Mashiach no necesitaba sangre, porque en el cielo no hay sangre. Entonces, lo que hace él es procesar o dejar circular en su cuerpo la sangre humana, ¿ok? Que es símbolo del pecado, ¿cierto? Entonces, por eso hemos dicho acá que la sangre que portó Mashiach no era de él. He aquí el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. No que lleva, sino que porta. ¿Cómo lo portó? Claro, en su cuerpo. Dice, porque nuestras iniquidades Él llevó. ¿Ya? Lo dice en Isaías 53. Nuestras iniquidades la llevó. En su herida hubo sanidad para nosotros. Por eso es necesario que Él derramase hasta la muerte su nefesh, ¿ok? Todo su ser allí. Entonces, en el caso ya concreto de Mashiach, hemos hablado de una palabra clave que pocos utilizan y es la palabra disminución. ¿De dónde saco yo esto? Salmo 8. En el Salmo 8, cuando dice, tú lo disminuirás a un poco menos que a un Elohim. Ahí no dice, lo harás un poco más pequeño que los ángeles, no. No está usando el verbo hacer. Dice en hebreo, ut hasrer, usa la raíz haser en hebreo, o hizar en piel, que significa disminuir. Es allá. No. Hiser, que significa disminuir, restar. ¿Ya? Restar, faltar algo. Básicamente entonces lo que estamos diciendo acá es que el cuerpo de la deidad, cuando viene o tiene la intención de pasar a este mundo, empieza el proceso del Jisur, que es la disminución, y se reduce a un óvulo, a un cigoto. ¿Ok? Es un cigoto que es implantado por el poder de Dios en el vientre de Miriam. Así que hoy nadie puede decir que eso es un disparate o es descabellado, porque pasa en este mundo. Pregúntale a un médico cómo es posible que un óvulo o un cigoto entre en el vientre del femenino. Usted dirá, no, pues una puya y ya. O sea, imposible no es. Entonces, si no es imposible para el hombre, ojo, ¿va a ser imposible para Dios? No va a ser, es mucho más fácil, ¿no? Entonces este cigoto es introducido en el vientre de Miriam y crece allí, y crece y nace. Entonces tiene apariencia o aspecto humano porque está disminuido y viene a interactuar con este mundo, precisamente por lo que vamos a leer ahora. Por eso está chévere inclusive que estemos hablando de esto, porque ahora vamos a ver, y les preguntaba ahorita, ¿qué versículo bíblico sacamos para el nombre de estar vivo o vivir?
¿Ya? ¿A quién o quiénes dijeron estoy vivo o ustedes van a estar vivos o algo así por el estilo? Recordando lo que dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, ¿verdad? Que tienes nombre, que estás vivo, pero tú estás muerto. ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Está claro entonces cómo entra Mashiach en este mundo? Este sería el cuadro a cuadro, ¿no? Se disminuye y entra aquí corpóreo desde la eternidad. No es un espíritu, no es un gas, no es una encarnación, no es que Dios fecundó al vientre de María, nada de esas cosas. Entra como un cigoto aquí, ya formado, pleno, con su propia genética, con su propia constitución. Así que lo demás que hace es crecer allí bajo el estándar y los límites de este mundo, y ya. Pero eso no lo hace ni humano, no lo hace pecaminoso, no lo hace igual a nosotros. ¿Ok? Así que Jesús aquí no vino a tener una lucha de debilidades humanas y luego vencerlas, porque ese es el concepto gnóstico, y eso a mí me enoja. ¿Ya? Si Jesús hubiese sido un humano luchando contra la concupiscencia humana y luego venciéndola, entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer. Cualquiera de nosotros. ¿Está claro? Entonces seríamos gnósticos aquí. Bueno, sé tú Cristo, sube al nivel de Cristo. Ves con tu propio esfuerzo, y ahí viene todo el tema de las obras, del mérito, entonces yo pude. Entonces ya no es por el poder de Dios, ya no es por la gracia de Dios, ya es porque tú pudiste. Ya por un nivel. Ya, sí, por una disciplina espiritual. Entonces me imagino ya que los tibetanos y los budistas nos llevarán años luz de ventaja, ¿no? No es por ahí, hermano, no es por ahí, ¿ya? Así que Mashiach, cuando vino a este mundo, interactuó aquí entre nosotros, se limitó a las cosas que debía limitarse, porque fíjense ustedes que cuando tuvo que sanar, sanó, ¿ok? Y su cuerpo no vio corrupción, que es fundamental, ¿ok? Su cuerpo no vio corrupción, ojo, porque si hubiese sido humano se hubiese podrido, ¿o no? Entonces tendría alguien que decir, no, bueno, él humano, su cuerpo se pudrió y cuando resucitó Dios le dio otro cuerpo. Pero la Biblia dice que no hubo ni una transformación de su cuerpo, ni un cuerpo nuevo que le dieron. Dice que no vio corrupción. Estaba viendo un video hoy que me mandaron de cuerpo humano, ¿Cómo se pudre? ¿Qué? ¿Cómo se puede decir? Lo primero que se cae son las uñas. Y el cabello. A los 2 días, a los 4 días. Sí. No. Ya se cae todo el cabello, las uñas. Las uñas creo que al segundo día o primer día. ¿Ya? Así es. Luego el Cabello, todo eso. ¿Ya? Se va desintegrando el Al cuerpo. tercer día es que se va corrompiendo la carne. Las carnes, Se empieza va el proceso. de los huesos. Ya es correcto. Entonces cuando dice que Mashiach no vio corrupción, es que no la vio. No la vio. Y eso es imposible en un cuerpo humano. El cuerpo humano inmediatamente inicia un proceso de putrefacción. Aunque sea lento, a las 2 horas, toda carne empieza un proceso de descomposición. Que la gente piensa de que cuando dicen que no vio corrupción es como si Dios hubiese preservado, o sea, ese muerto ahí, para que no se pudiera, como poner una carne a unas condiciones. Sí, pero es que entonces con ese cuerpo no hubiese podido entrar al cielo. Por eso, pero lo que te quiero decir es eso, que la gente tiene esa idea de cuando dicen que no vio corrupción y no piensan de que el cuerpo de él era incorruptible. Por eso no vio corrupción. Sí, correcto. No porque haya preservado el cuerpo, claro, sino porque el cuerpo no era corruptible. Bueno, y entonces en esos 3 días el cuerpo del Mesías estaba dormido. Estaba sin actividad. ¿Por qué? Porque era necesario que despojase. Mira qué curioso. Para que un esperma que fecunda un óvulo forme un cigoto, ¿sabes cuántos días ocurren? 3 días. 3 días tienen que pasar desde que un esperma fecunda un óvulo hasta que se vuelva cigoto. Porque inicialmente, si mal no recuerdo, son 2 o 3 células que inician y se multiplican hasta volverse, creo que 8. Y esas 8 son las que ya forman un cigoto que es apto ya para que inicie el proceso de formación de un embrión, luego el feto y luego todo lo demás. ¿Ya? Fíjense ustedes, 3 días, ¿ah? 3 días. ¿Quién sabe? No me atrevo a decirlo así categóricamente, pero quién sabe si hasta esa sea la implicación.
el tiempo que tomó para llegar a ser un cigoto de tipo interactivo con el humano haya sido el tiempo en el que asimismo se va despojando de todas aquellas limitaciones para retomar la vida. Aquí explicamos alguna vez, inclusive cuando hablamos de la corriente alterna, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que él estaba conectado aquí a esta vida biológica hasta que ya se sale toda su sangre, salen todas sus cuestiones que lo limitaban al plano humano, ¿ok? Y cuando ya se deshace toda su sangre, todas sus cosas, se activa la vida eterna que estaba allí. Claro, se activa la vida eterna que estaba desde siempre codificada en su propio cuerpo. ¿Ya? Claro. Entonces resucita y él mismo lo dice, mi vida nadie me la quita, yo mismo de mí la pongo. Cuando dice la pongo quiere decir que la dejo de lado, ¿ya? La dejo inactiva, la depongo, ¿ya? Y yo mismo la vuelvo a tomar. Tengo poder para... Ay. Esta potestad, Como si dijera, tengo el poder de desconectarme y conectarme. es correcto, es el único que tiene eso. Y por eso me gustó ese versículo que generó tanta polémica. Dice, el único que posee inmortalidad, Dios. Oye, cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y yo mismo la puedo volver a tomar, es inmortal. Ahí dice en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que era imposible que fuese retenido por la muerte. Bueno, vamos a ver ese pasaje que para mí es uno de los pasajes más hermosos del Evangelio. Miren lo que dice aquí en el capítulo 2 de Hechos. Una declaración poderosísima. Miren lo que dice aquí en el versículo 22. Miren lo que dice el 22. Léalo, por favor. ¿De Apocalipsis? No, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Impresionante, continúen. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En hebreo dice, Lo titen hasil hadir ot shahat, no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. Lo titen hasil hadir ot shahat. Y al principio dice, Shiviti Hashem lenegdi tamid, pondré a Hashem enfrente de mí siempre, continuamente. O sea que nunca iba a estar desconectado de la eternidad. ¿Ya? Por eso es lo que dice Shiviti Hashem lenegdi tamid. Kimi mini bademot, dice, porque Él está a mi diestra, o sea, en mi ayuda, en mi fuerza, yo no seré movido. Alken samach libi vayag el que pedí. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi hígado, dice literalmente. Kilo titen hasidija, dice kilo, mi hígado dice kilo titen hasidija ot shahat, porque no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Afesarish con la betach. Kilota azov nafshi lishol, dice en hebreo, porque no abandonarás mi nefesh al Sheol. ¿Ya? Lo titen hasidija ot shahat, no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. ¿Sí ves? Los 10 horas allí dicen, me harás conocer el camino de la vida. ¿Cierto? Así continúa diciendo el Salmo. Entonces aquí los apóstoles están diciendo claramente, era imposible que fuese retenido por la muerte. Imposible. Y él lo dijo en Juan, mi vida nadie me la quita. Yo la depongo y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. ¿Ah? Esta potestad he recibido de Abba. Es decir, que el juicio y la corte celestial que él establece como institución, establece que efectivamente no podía ser retenido por la muerte. La propia palabra que él da respecto de Mashiach, lo que nos está diciendo es que la vida era indestructible. Y ahí lo dice en otra parte del libro de Hebreos,
creo que es el capítulo 10, si mal no recuerdo, cuando dice por el poder de una vida indestructible. Esa era la vida del Mashiach. Por eso es que leíamos en Juan ese pasaje tan hermoso en 1 Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? La vida fue manifestada. Ya la palpamos, la vimos con nuestros ojos. La vida misma estaba acá. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces es importante tener muy claro eso para que ya no nos dejemos de pronto que nos quedemos que no sé cómo se explica eso. ¿Está claro el ejemplo entonces? Ya podemos de pronto repasar y ver cómo es que Mashiach termina en el vientre de Miriam y no es hijo de ella y no es humano y nada de esas cosas. Es el cuerpo de la deidad que está aquí sometido a hacer toda justicia sin ser corruptible, porque él no vio pecado. Pero no es porque haya vencido como un humano el pecado, no, es porque su cuerpo era impecable, su mismo cuerpo era impecable. Alguien entonces discutía una vez, pero entonces ¿cómo nos va a representar? Y es que, a ver, para tú saber que huele a vino, no tienes que tomar el vino, ni tienes que embriagarte. Basta que tengas un buen olfato y sabes que eso es vino, eso es todo. Shalom. ¿Me explico? Entonces no tienes que embriagarte, no tienes que tener el vino adentro para saber si eso es vino. Basta olerlo. Y Mashiach cuando vino aquí, lo que hizo fue oler el pecado. Y no necesitaba ser pecaminoso para saber que aquí había pecado y quién tenía cuál pecado. Eso es como que Dios concede el olfato, el don del discernimiento de rujots, de espíritus, o sea, de ánimos, ¿ya? Y yo huela, aquí huele a esto, aquí huele a esto, aquí huele a esto, aquí huele a esto, así. ¿Tengo yo que tener ese pecado dentro de mí para saber? No, imposible. O sea, que es lo que en el mundo prácticamente habla de que relaciona el discernimiento por la experiencia. Correcto. Claro, así es. Esto no funciona acá, el don no funciona así. Es correcto. Y yo tampoco tengo que haber pasado por la experiencia mala para saber que por ahí no es. Hace poco lo oíamos en un mensaje de estos japonés, de Kenji, ¿verdad? En Japón sí te dicen, oye, viene un tipo todo desangrado a una montaña y te dice que por ahí no hay camino, pues no hay. ¿Ya? Y entonces decía el japonés, pero el colombiano es así, que va y se mete allá. Es verdad que no hay camino por ahí. ¿Ya? Pero bueno, así vamos. Entonces, claro, repito, cómo es que Mashiach vino a este mundo. No era humano, no era una encarnación, no era una fecundación de Dios en un humano, ni nada de esas cosas. Nada de eso. Todo ya está claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces dice, yo conozco tus obras de que tienes nombre, que vives. Entonces yo preguntaba al principio, ¿qué verso de la Escritura nos da una información acerca de quién era posible que dijera yo vivo? Les voy a hacer una ilustración de cómo se puede entender eso. Vamos a empezar, por ejemplo, en Éxodo 34:20 y vamos a analizar una hermosa ironía que hay aquí plasmada en la Torá. Miren lo que dice Éxodo 34:20. ¿Qué dice? Sí. Pero le dirás con un cordero el primogénito del asno. 34:20 Éxodo. Sí. No coincide. En fin, es este verso que dice, no me verá el hombre y vivirá. ¿Ok? Ojo, no me verá el hombre y vivirá. Entonces, eso es una sentencia que Dios dice, no me verá el hombre y vivirá. 33:20, ¿no? 33:20. Y dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ese, bueno, está corrido el capítulo, pero ese es. Porque no me verá el hombre y vivirá. Entonces ahora comparemos con lo que dice el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 4. Deuteronomio 4:4. Miren lo que dice. En cambio, vosotros que habéis seguido unidos a Hashem vuestro Dios, estáis hoy todos vivos.
Correcto. Fíjense qué novedad, ¿cierto? Se dice que está vivo entonces aquel que está pegado en el Señor. Porque en hebreo dice, Aten hadbekim bahashem Elohechem hayim kulechem hayom. Significa, y ustedes, los que están pegados a Hashem vuestro Dios, todos ustedes están vivos hoy. ¿Ya? Entonces podemos entender que cuando se dice estar vivo alguien, es porque está pegado al Señor. Vamos a ver Levítico 18 también, 5. Alguien que lo quiera leer, por favor. 5 qué? 18:5, Levítico. 18. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirán ellos. Yo soy el Señor. Dentro de ellos, o sea que alguien pudiera decir yo estoy vivo porque estoy dentro de los mandamientos. ¿Está claro? Entonces, primera conclusión, se dice de alguien que está vivo, se dice de alguien que está vivo por 2 puntos. Primero, estar pegado al Señor, ¿verdad? Estar pegado al Señor. Ya eso lo vimos allí en Números, ¿verdad? 4:4. Segundo, por vivir dentro de los mandamientos. Dentro de los mandamientos. Fíjense qué interesante, ¿eh? Podemos leer, por ejemplo, Deuteronomio 5:22, por favor. Deuteronomio 5:22. Hay otra forma por la cual alguien puede estar vivo también, y esta es la ironía del caso. ¿Qué dice Deuteronomio 5:22? Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, del medio del pueblo, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Eso es lo que dice. Sí. Nada, no coincide. Lo que está diciendo es que no hables más para que no muramos. ¿Ya? Vamos a buscarlo, Deuteronomio 5:22. Es que no coincide. Ustedes me perdonarán que a veces me tocará doble trabajo porque yo busco las citas directamente en hebreo y a veces no tengo el tiempo de estar verificando todo en castellano, si coincide o no coincide. ¿Ya? Vamos a ver si es más abajo de pronto. Sí, mire lo que es el 25, aquí es el 25. ¿Ya? Vamos a leer el 24 y el 25. Hasta el 26. Sí, sí, Deuteronomio 5, del 24 al 26, es más abajo. ¿Ya? Dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y este vive. Sí, ojo, una cosa es oír, ¿ya? No ver, sino oír. Ahora mira lo que dice a continuación, sigue. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Correcto, sigue. Porque ¿Qué es toda carne? ¿qué es toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de medio del fuego como nosotros la oímos y viva? Correcto. Entonces podemos colegir de ese pasaje que una tercera razón para que alguien esté vivo es que deje de oír la palabra del Señor. ¿Ya? Porque lo están diciendo aquí, oye, si volvemos a oír morimos. En otras palabras, si queremos seguir vivos, mejor no oigamos la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? ¿Está clara la lectura o estoy inventando? ¿Ah? Ese último un poquito, Sí. porque precisamente... Mire, por eso pregunto, porque yo sé que no estamos acostumbrados a hacer la lógica inversa. Mira lo que está diciendo aquí en Deuteronomio 5. Él está diciendo, no, si volvemos a oír la voz del Señor, moriremos. En otras palabras, o el sentido inverso es, si queremos seguir viviendo, no oigamos. De nuevo, ¿me hago entender? Sí,
Sí, sí, ellos tienen miedo de oír la voz. Porque mueren. Porque mueren. Pero ya en Claro. el 24 te dice que ya hemos visto que el Señor habla al hombre y vive. Por eso. Entonces, Por eso. no sé de dónde viene. Ahí viene lo Decirlo segundo. dos veces. O sea, ellos dicen que si lo volvemos a oír, moriremos. ¿Qué Ah, es? ¿Ya? El hecho volverlo a. De volverlo a oír. O sea, ellos están recibiendo una reprensión porque acordémonos que este pasaje leído en Éxodo, allá no hay como que esa segunda etapa. En Éxodo te dice que ellos cuando vieron que el Señor habló con estruendo y todo eso, no, habla tú mejor por nosotros. Sí, sí. Entonces una cosa es haber oído al Señor con el shofar, con la bocina y todo demás, y otra cosa es cuando Hashem empieza a proferir los mandamientos. Ahí es donde se refiere, si volvemos a oír al Señor vamos a morir. O sea que la primera vez que lo oyeron fue el shofar, las trompetas, la introducción, apenas. Eso fue lo que alcanzaron a oír y quedaron vivos. Pero cuando ya Hashem iba a empezar a hablar los mandamientos, dijeron, no, si volvemos a ir al Señor morimos. ¿Ya? Entonces de ahí se colige que alguien para poder decir que está vivo es por dejar de oír la voz del Señor. Es decir, la voz del Señor aquí entiéndase sus mandamientos. ¿Está claro? ¿Sí me hago entender? No, ¿No está claro? o sea, no, está claro lo que está diciendo, pero no entiendo. Ah, Sí, sí. es lo que estamos a ver, lógica. ¿Cierto? Voy a repetirlo. Vayamos a Éxodo 19 si quieren, antes de que Hashem hablara, vamos a Éxodo 19 porque hay que dejarlo muy claro. A ver, no hay afán, así que no se preocupen, que esa es la idea. Y seguramente los que están viéndonos también se estén haciendo las mismas preguntas, así que por eso es bueno. Miren lo que dice aquí en el 19, desde el 17. Vamos a leer desde el 17. Éxodo 19, del 17 en adelante. Ah, eso de 19. Sí. Éxodo 19, el verso 17 en adelante. Y Moshe sacó, ¿verdad?, de donde estaba el pueblo a recibir a Dios y pusiéronse abajo del monte. Y todo el monte Sinai humeaba porque Hashem había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentándose en extremo. Moshe hablaba y Dios le respondía. Y descendió Hashem sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Hashem a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Y Hashem dijo a Moshe, desciende y requiere al pueblo que no traspase ningún término para ver a Hashem, porque caerá la multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan a Hashem, que se santifiquen, porque Hashem no haga en ellos estrago. Y Moshe dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú lo has requerido, diciendo, señala términos al monte, ve y santifícalo. Y Hashem le dijo, ve, desciende y subirás tú. Pero, a ver, no, ahí está antes, pero vamos a ver. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo, a ver, sí, más abajo, porque cuando ya Hashem termina de hablar prácticamente, el pueblo dice, no oiremos la voz del Señor porque vamos a morir. ¿Ya? Vamos a ver dónde encontramos esta parte. Y efectivamente, cuando el pueblo dice, no dejes que suba, ¿verdad? No ver tú por nosotros, entonces es allí donde se conecta con lo que estamos leyendo en Deuteronomio. Miren lo que dice aquí, vamos a ver, en el versículo 19. debe ser el 19, no, es aquí no está. Vamos a volver a Deuteronomio entonces. Y Deuteronomio 5. En el 5. 5:5. Es que ahí donde estábamos, vamos a Deuteronomio 5. Vamos a leer en el versículo 22. ¿Qué dice? Estas palabras habló Hashem a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego de la nube de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Siga, Me 23. aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de Ahí vuestras está. tribus y vuestros ancianos.
Dijiste, sea aquí Hashem nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y éste aún vive. Siga. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Hashem nuestro Dios, moriremos. Ahí está, siga. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros lo oímos y aún vive? Ojo, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios y viva? Es decir, que si seguimos aquí, volvemos a oírlo, no vamos a vivir. Llega tú y oye todas las cosas que dijere Hashem nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Hashem nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ojo, delegan a Moisés. Quiere decir que el pueblo alcanzó a oír los 10 mandamientos, supongamos. Pero cuando Hashem iba a continuar ahora hablando, el pueblo no podemos soportar más. Si seguimos oyendo la voz del Señor, vamos a morir. ¿Me hago entender? Sí, eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces estoy diciendo, ¿cómo alguien puede decir que está vivo? Porque no volvió a oír la voz del Señor. Ah, porque no oyó, no Ajá. porque oyó. No, porque no oye, aquí está. Porque deja de oír la voz de Hashem. Alguien puede juzgarse vivo porque no oye la voz del Claro. Señor. Bueno, Por eso, pues, Eso estoy diciendo. estoy diciendo, ¿no? Lo he repetido 3 veces. Lo que pasa es que el dicho es bastante ambiguo, ¿ya me entiendes? Genera una ambigüedad porque parece que dijera, si oímos, No. es que vamos a vivir. Por Ya, dejar de oír, dije aquí. Por dejar de oír la voz de Hashem. Ojo, vamos a repasar. Primera, estar pegado al Señor. Eso es una forma de decir que alguien está vivo, porque lo dimos. Ustedes los que están pegados al Señor, todos ustedes están vivos hoy. ¿Ok? Eso es una. Segundo, por vivir dentro de los mandamientos. Porque haga estas cosas, vivirá dentro de ellos. Yo estoy vivo porque estoy dentro de los mandamientos. ¿Ok? Y la tercera es porque definitivamente no ha seguido oyendo la voz del Señor por miedo a morir y sigue vivo, pero sin oír la voz del Señor. Lógico, pero ya por... No está escuchando ni está pegado. Simplemente está retirado. Dice, no, habla tú por él, por nosotros, y después oímos y haremos lo que Pero queremos. ya no por oír la voz de Dios, Eso, ya por no es dejar por de oírla. ya no es por estar dentro de los mandamientos, ya no es por Es estar por dejar pegado al de oír. Señor, sino por dejar de Aquí oír. lo puse. Él cree que puede vivir. Aquí lo puse, por dejar de oír la voz del Señor. Ahora sí está clara. No, sí, Ajá, bueno. pero ese es el temor, por el temor. Correcto, por eso te digo. Entonces, O sea, todo lo contrario que se había dicho todo lo antes. contrario al anterior, correcto, ¿sí? Porque el que está pegado al Señor está vivo, pero tiene otra expectativa y otras cuestiones por delante. No tiene miedo, No tiene miedo. tiene la El confianza. que vive dentro de los mandamientos, pueda que sea este también, porque ahí lo dice, oye, mejor ve tú y lo que Dios te diga nos lo dice a nosotros y luego nosotros lo hacemos. Pero estos en particular no quieren oír directamente la voz del Señor. Y creen que Para no morir. están Y creen que están vivos, pero están muertos. pero están muertos. Así es. ¿Está claro? Dice el- Eso es lo que está diciendo Amén. Apocalipsis. Amén. Yo sé, yo conozco tus obras, ojo, tus obras. Conozco que tienes nombre, que estás vivo, pero estás muerto. Claro, porque no está pegado. Pero no y está tampoco- pegado. Tampoco está dentro de los Ni mandamientos. está dentro de los mandamientos. Pero hace obra. Pero hace obra. Pero no dentro de los No mandamientos ni apegado al Es Señor. correcto, no está pegado al Señor. O sea, que no piense alguien que puede vivir despegado del Señor. Así es. Y hacer obra. O peor, no se equivoque, que piense que porque lee la Escritura y hace lo que la Escritura dice, o vive dentro de los mandamientos, puede tener vida eterna. Ujú. ¿Está claro? También sí. Ojo, porque insisto en lo que dice Deuteronomio. Ellos delegan a Moshe y le dicen, ve tú y habla por nosotros. Y lo que Hashem te diga a ti, tú nos lo dices a nosotros y nosotros lo haremos. Pero nosotros no queremos oírlo. Pero no queremos oírlo a él. ¿Ya? Porque si lo oímos a él, morimos. Morimos. O sea, él lo vieron como muerte. Y vieron a Hashem como una fuente de muerte y no de vida. ¿Está claro? Ujú. Entonces, ¿a dónde va esto? De castigo. A la profundidad que esto lleva es, ¿quién hoy puede estar viviendo dentro de los mandamientos sin escuchar la voz de Hashem? El pueblo judío. El pueblo judío. ¿Está claro? Claro. Porque, ¿por quién habló Hashem en estos postreros tiempos?
por medio de Yehoshua. ¿Y que dijo Hashem? El que no escuche al que yo envíe, yo pondré mi rostro contra esa persona. ¿Ok? Por eso estoy diciendo, este segundo nivel, vivir dentro de los mandamientos, puede derivar de esta última conducta. No oír la voz del Señor, pero creer que puede estar vivo dentro de los Sí, mandamientos. porque ellos dijeron, y haremos. Y haremos. Dinos, transmiten lo que nosotros lo hacemos, listo. Entonces, Pero no querían directamente la voz de o sea, Hashem. identificarse con el que dio las palabras. Es correcto, es correcto. Entonces, a eso vamos, a este punto. Hoy, en estos postreros días, Hashem habló a través de Yehoshua HaMashiach. Así que alguien que rechace a oír a Yehoshua HaMashiach es como si estuviera diciendo, yo no quiero oírlo porque quiero seguir vivo. ¿Ya? Quiero seguir con mi vida. Y yo le daré a Dios lo que es de Dios, es decir, sus mandamientos. Bueno, aquí tienes tus mandamientos, Dios, yo los hago. Pero déjame a mí, no me regañes, no me redarguyas. Yo quiero seguir con mi concupiscencia aquí escondida, ¿ya? Porque acuérdense que es la voz del Señor que conmueve los cielos y la tierra, ¿ya? Y si conmueve los cielos y la tierra, mucho más conmueve el corazón. Es que, como dice ahí, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que no escuchar la voz de Hashem es no querer que la espada llegue a esos tuétanos. Así que por fuera tú puedes mostrar lo que quieras, la maravilla que quieras, puedes vivir dentro de los mandamientos si te da la gana, ¿ya? Sí se puede. Porque religiosa y carnalmente se puede hacer, Sí se puede. se puede hacer. Pero cuando tú rehusas oír la voz de Hashem, Que él redarguye. es porque no quieres que lleguen los tuétanos, Así es. ¿ya? ¿Sí se hace entender ahora la idea? Eso sí. Amén. Ok. Entonces le dice, yo sé que yo conozco tus obras. Tú me has dicho, yo conozco tu conducta, tu proceder. ¿Ya? ¿Tú crees que es que dándome a mí lo que yo te pido, yo te voy a dejar quieto y tú vas a poder seguir viviendo ahí en lo secreto como tú quieres vivir? ¿Ya? Pero no se trata de eso. Porque tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque finalmente no estás pegado al Señor. Claro, sí. Solo los que están pegados al Señor, es decir, los que lo oyen a Él directamente, con el efecto implícito de que esa palabra penetre a lo profundo, discierna y arranque y redarguye y todo lo demás, esos sí están vivos. Si no es así, no estás vivo. No te engañes, no creas que viviendo entre los mandamientos estás a salvo, estás vivo. ¿Está clara la idea ya? Así es. Entonces no. Estás vivo biológicamente. Estás vivo biológicamente, pero no tienes vida eterna. Así es. Y eso nos conecta con lo que habíamos corregido de 2 Corintios capítulo 3. Dicen que la letra mata y el espíritu vivifica. No, La letra cerca. la letra te acerca, Amén. te pone allí, pero es el poder de Dios el que te da la vida eterna. ¿Cómo recibes el don de Ruach HaKodesh? Eso es lo que le hablamos en Gálatas, ¿no? Pablo confronta a los judaizantes, a los judaizados de Galacia. Le dice, bueno, ¿ustedes cómo fue que recibieron Ruach HaKodesh? ¿Por obras de Torah o por la gracia de la fidelidad de Dios? Por haber escuchado debido a la fidelidad de Dios, que les concedió el don del Espíritu Santo. Del arrepentimiento. Claro, porque entonces tenemos que hablar, entonces el Espíritu Santo ¿es un don o no es un don? Claro. Es un don. No, el Sí, Dios es la no. unidad de pecado, justicia y juicio. Si es un don, es un regalo, no es un mérito. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, en Gálatas le dice a los judaizantes, no creas que por obras, porque nadie se va a justificar delante de Dios por obras. ¿Ya? No creas eso. Entonces no creas que la Torah da vida eterna, no creas que vivir dentro de los mandamientos ya te aseguró el puesto en el mundo venidero. Estás equivocadísimo. ¿Ya? No es por obras para que nadie se gloríe, dice ahí. ¿Ya? Y por eso es que en Gálatas tenemos, entonces ¿para qué la Torah? Oye, esa pregunta ya refleja que tú lo que estás buscando era puro interés. No porque te preocupe hacer la voluntad de Dios, es porque tienes severo interés, como el joven rico, ¿no? Rebelde. Como el joven rico, Señor, ¿qué haré? ¿Qué más haré para heredar la vida eterna? Y ya te está equivocado con esa pregunta, está frito. ¿Ah?
Él cree que la vida eterna es por obras. Se va a poner difícil. Vende todo lo que tiene, ven y sígueme. No sé, no pudo, ya se fue triste. Le preguntan a los discípulos, oye, si el rico no se salva, entonces nadie será salvo. Correcto. Nadie que pretenda salvarse por obras será salvo. Lo que es imposible para los hombres, o sea, salvarse por obras, para Dios es posible. Salvarlo por gracia. ¿Cierto? Entonces lo que hizo darle un ejemplo, mira, si fuera por obra, se pierde todo el mundo. ¿Ya? Entonces no creas que estás vivo delante de Dios porque estás viviendo dentro de los mandamientos. O no creas que puedes vivir para la eternidad sin oír la voz de aquel que ha dicho que va a conmover los cielos y también la tierra. No puedes estar vivo sin haberlo oído a Él. No tienes vida eterna si no lo oyes a Él. ¿Ok? Si no lo reconoces. Claro, por eso digo, si te rehusas a oír, pues dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo. ¿Ok? No habló a través de más nadie. A mí me da, no sé, a veces una mezcla de sensaciones entre indignación, un poco de enojo, un poco de lástima en el fondo, no sé. Ponen las noticias ahí en Facebook, ¿verdad? Rabino dice que el Mesías... ¿Quién es ese rabino para decir nada si no cree en el Mesías? ¿Me explico? ¿Qué va a decir? No puede decir nada. Tú no puedes estar escuchando, no, que en Jerusalén, pero a ver, ¿cree en el Mesías o no cree? No, entonces no me interesa, ya, o sea, ¿qué va a decir? No inventes. No te va a dar vida. No va a dar vida, lo que sea que diga, no puede ser, ¿ya? Entonces a veces, inclusive páginas cristianas ponen ahí que rabino dice que, oye, qué contradicción, ¿ah? Está negando oír la voz de aquel que envió Hashem para vida eterna y le va a prestar atención, ¿ah? No tiene sentido eso, no tiene sentido. Sí, porque puede enseñar a vivir dentro. Puede enseñar a vivir dentro de los mandamientos, sí, puede enseñar tradición judía, cultura judía, lo que sea. Pero ya hablar del tiempo de la era mesiánica, no puede hablar nada de eso, es que no tiene derecho de hablar. No, y de la hora de Yoshua Masías. Menos. ¿Está claro? Por nosotros dice, a mí me gusta cuando Pablo dice, vosotros tenéis la unción del santo. Esa no la puede tener un rabino que no haya escuchado la voz de Hashem. Que haya dicho, no, mejor mándanos a decir qué es lo que tú quieres que hagamos y nosotros lo hacemos, pero a ti no te vamos a oír. Es una grosería, ¿no? Sí. Bastante grande. Como que ya, mándanos lo que es el resumen, porque esa es otra cuestión que a mí también me habla, qué es lo que es ya y lo hacemos ya y te dejamos y te lo damos y déjanos quietos. ¿Ya? Pero de mala gana. Miren la diferencia de lo que es oír lo que Él manda a decir a lo que es estar pegados constantemente al Señor. ¿Sí ves? Porque el que está pegado al Señor lo va a oír en todo tiempo. En cambio, cuando alguien te dice, no, mándame por WhatsApp, es porque no vas a tener una conversación continua. No hay una atención. No hay una atención o algo así. Interés. O mandas algo puntual porque de pronto está ocupado con otras cosas. Pero no es lo mismo hablar por voz continuamente que por mensaje de a cada 20 minutos, a cada día por medio o algo así. Eso se siente. No es igual. Yo lo siento. ¿Cierto? Claro. No es igual. No es igual. Entonces no es lo mismo que aquí nos reunamos en persona y todo lo demás a que hablemos esporádicamente ahí de... Yo no sé cómo la gente ¿cierto? ya se enamoran o se dicen cosas sin oírse. Sí. No siento eso. Claro. ¿Estamos claros ahí? O estar pegados al Señor y oír continuamente su voz en el nombre de Yahushua es lo que da la vida. Es lo que te da el carácter de estar vivo. No el estar haciendo las cosas que Dios dice, que es distinto. Dios aquí dice muchas cosas y la gente hace cosas de las que Dios dice, pero no tienen vida eterna. ¿Ya? Creerán que están vivos, ¿cierto? Tremendo este pasaje. Pero no están vivos. Fuerte. No están vivos. Un mensaje fuerte. Fuerte, ¿no? Tienes nombre de que vives, que estás vivo, pero tú estás muerto. ¿Ok? Sigamos. Ya quedó clara la lógica, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces dice,
sé vigilante y afirma las cosas que están muriendo, ¿cierto? Porque no he hallado tus obras completadas delante de Dios. Fíjate tú, ¿sí ves? Está incompleto. Esto nos confirma lo que estudiamos en Gálatas. Cuando Pablo dice en Gálatas, Arur kol asher lo yakim, dice Arur asher lo yakim, voy a escribirlo. Arur asher lo yakim et kol divrei haTorah Excluido. hazot la azotá. La azotá. ¿Qué está diciendo ese pasaje que está citando Pablo de Deuteronomio? Dice, está excluido, está por fuera, Arur, todo el que no incorpore a todas las palabras de esta Torá al momento de hacerlo. ¿Ok? Que estamos diciendo que incorporar todas las palabras implica oír la voz de Dios y hacer lo que Dios dice. ¿Está claro? Por eso dice, confirma o afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras completas delante de Dios. Eso está en Hebreo, en Apocalipsis 3:2. 3:2. Pero acá estamos citando Gálatas. Entonces en Gálatas vamos a leerlo para decirle la cita. Estamos en Gálatas 3, versículo como el 10 por ahí. Sí. Aquí, en el 10, sí. Porque todos los que dependen exclusivamente de las obras de la Torá están bajo maldición. ¿Sí ves? Depender exclusivamente de las obras de la Torá es estar en maldición, porque la obra está incompleta. ¿Ok? Porque está escrito, excluido, Arur, despegado de Dios. ¿Ok? Separado de Dios, porque no está pegado. Separado de Dios, todo el que no incorpore, ok, ahí traducí que el que no permaneciera, está equivocado. Ahí no dice eso. En hebreo no lo dice. En hebreo está diciendo el verbo yakim, kol asher, Arur asher lo yakim, el que no incorpore o deje en pie todas las palabras de la Torá. Así que si la Torá te había dicho que profeta como yo te levantará el Señor tu Dios y a él oirás, y ya vino aquel de quien habló Moshe y tú no lo estás oyendo, cualquier obra que hagas va a estar incompleta. Así sea manada. Así sea emanada en la Torá. Puedes decirme, oye, que mira, que guardo todos los mandamientos. Sí, pero no has oído al profeta. Esa obra está muerta. Está muerta. Está muerta. Así es. Son obras muertas. ¿Por qué? Porque la obra sin la gracia de oír, sin la fidelidad de Dios, están muertas. ¿Sí ves? Entonces por eso dice, está excluido todo aquel que no incorpora a todas las palabras de la Torá. Entonces eso se conecta como hemos estado hablando. Una cosa es hacer lo que Dios mandó a decir y otra cosa es escuchar su voz. Por eso el énfasis dice, a él oirás. ¿Ok? A él oirás. Tienes que oírlo. Y Apocalipsis dice, a él, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Ruach dice a la congregación. O sea que no se reduce la voz de Dios a los mandamientos nada más. Se reduce a un trabajo continuo de tú estar pegado a Él, escuchando su voz, y que va más allá de los simples mandamientos. No es cumplir con cosas que Dios mandó a Claro, decir. porque las motivaciones serían otras. Claro. Lo que pasa es que el cumplirse los mandamientos lo llevaría a otra cosa. No, exacto, es que mira, A vanagloriarse o Eso. a pretender cosas que... correcto, o a tomarlas con mérito, pero de fondo está dirigido a no dejar que la concupiscencia y la carne sean arrancadas. ¿Ya? Es como que hacer con los mismos mandamientos un escudo para que Dios no te quite las concupiscencias que tienes. Y a lo que Dios más le interesa es quitarte la concupiscencia. Hermanos, ¿Ya? se esclavizan a esa misma, ¿cómo le explicaré? O sea, esa... Como la religiosidad. Exactamente. Claro, y de ahí no salen.
Entonces por eso lo he mencionado varias veces, oye mira, a mí me sorprende, o no sé si es porque ahora tenemos más redes sociales o lo que sea, si siempre ha sido así, o es que ahora la gente que está ya perdiendo la paciencia está denunciando todo, pero ahora casi cada semana hay un caso nuevo, rabino acusado por violación, rabino acusado por no sé qué, rabino acusado por robo, por fraude, por estafa. Y entonces, ese es el reflejo de no haber oído y no estar pegado al Señor. Sí, tú puedes cumplir mandamientos mecánicamente, pones la mezuzá, te pones el tefilín, te pones talit, comes kasher, pero hasta ahí no llega. Ay, pero las otras, como dice aquí, están muertas, Claro. pronto a morir, dice. Pronto a morir. Quiere decir esto, que esa cantidad de obras que alguien puede hacer, si no escucha a Mashiach, están a punto de morir. Con él. Sus obras van a morir con él. Y no va a servir de nada. Sí, porque no la va a cumplir. Nada. Termina renunciando. Correcto. Y sus obras no van a poder salvar. Ni van a contar con mérito, ni nada de esas cosas. Como dice Pablo, el que no corre legítimamente y hasta la meta. Claro. Nada, no recibe corona. ninguna corona ni nada de eso. ¿Estamos claros, hermanos? Esto es serio, ¿ah? Entonces dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, vuelve a oír, límpiate los oídos muy bien, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Y eso se lo dijo justamente Mashiach a todos los que lo estaban escuchando. O sea que el mensaje es universal. Velad y orad porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. ¿Sí ves? Y esto, inclusive de que hemos estado hablando sobre el que pretender estar vivo sin oír la voz del Señor, me conectó con lo que dice en Juan. Vamos a leer Juan capítulo 9. Me conecté allí. Y mire lo que pasó ahí, algo muy curioso. En Juan capítulo 9. Evangelio. Sí. Mire lo que dice allí. Está en el relato del ciego y todo lo demás. En el 9:41. Pero vamos a leerlo desde el 34 para que... Vamos a leer todo desde el 28. Vamos a leer toda la historia del 28. Este es del señor que fue ciego, ¿ya? Le dice, y le ultrajaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moshe. Ah, clarísimo, ¿ah? O sea, tú lo estás oyendo a él, a Mashiach, a Jesús ese, pero nosotros estamos oyendo a Moshe, somos discípulos de Moshe, de las obras, la Torá. Dice, tú seas su Sí, discípulo, pero sí. nosotros no. Sí. Nosotros sabemos que a Moshe le habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. ¿Sí ves? ¿Te das el cuento? Respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta que vosotros no sabéis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. O sea, eso tienes una cosa impresionante. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijeron, en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas, y le echaron afuera. Respondieron y dijeron, entonces dice de 35, oyó Joshua que le habían echado fuera, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Está oyendo la voz de Dios. ¿Okay? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Dijo, yo mismo soy, ¿verdad? Él dice, y dijo de Jesús, y le has visto, y es el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Joshua dijo, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, queden ciegos. ¿Sí ves? Ahora mira, él lo explica a continuación. Y ciertos los fariseos estaban con él oyendo esto, y dijeron, ¿somos nosotros ciegos? Lo entendieron. ¿Somos también ciegos? Sí. Claro, porque no lo están oyendo la voz de él. Y dijeron, somos ciegos también nosotros. Y él les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, fueran ciegos literales. Estaba hablando un juego de palabras entre lo literal y lo metafórico. Mas porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí ves? Un juego interesante de palabras que hace el Mesías allí. Dígame, hermano. Yo quiero también cuando viene el pasaje donde le dice, ellos están diciendo ahí que son discípulos de Moisés. Ajá. Moisés
Y en un pasaje Jesús mismo le dice, si ustedes creyeran a Moisés, también me creerían a mí, Claro. porque de mí escribió Moisés. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está diciendo, oye, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa el vemos allí? No te queremos escuchar a ti. ¿Sí ves? Somos discípulos de Moisés, de lo que mandó a decir Dios, pero no queremos oírte a ti, que eres el que Dios O sea, envió. ellos no quieren oír la voz de Dios. No queremos oír la voz de Dios. Entonces el mensaje aquí que está mandando Hashem para la comunidad de hoy es que no se reduzcan a las obras, que no se reduzcan a la religiosidad, a que voy a la comunidad. No, es que la voz de Hashem hay que oírla, y el oírla implica entenderla. Amarla. Escuchen bien, entenderla. Y yo, no es casualidad, quizás ayer hablaba con los estudiantes en Teacher y decía, mira, el pueblo de Israel fue el pueblo que se le mandó a oír. Y nosotros no sabemos oír a veces. Y eso lo dice alguien, la frase no es mía, pero por ahí circula en Facebook. Alguien decía, ¿no? Estamos acostumbrados a oír no para entender, sino para responder. ¿Ok? Pero si tú haces silencio y te concentras en escuchar lo que la persona está diciendo, seguramente lo vas a entender. Y si lo entiendes, seguramente lo vas a hacer. Pero si tú solo te reduces a oír y no a escuchar, porque oír es percibir el sonido con el oído, escuchar es cuando haces el proceso lógico de lo que está llegando a tu oído y te deja redarguir y te deja reformar tus pensamientos y todo, ¿ya? Pero si tú nada más estás oyendo, ya, bla, 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 estás oyendo nada más, pero no estás escuchando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se le dijo, oye, escucha Israel, Shema Israel, ¿ok? Shema significa deja la bulla, concéntrate. Escucha y entiende lo que Dios está diciendo. Porque en últimas, Dios lo que quiere para nosotros es la vida. Quiere la sanidad, quiere la paz, la consolación, el bienestar, todas esas cosas. Pero si tú te pones a estar pendiente, que tengo que hacer esto, que conseguir este logro, que este éxito, las cosas del mundo. Por eso Yehoshua habló en la parábola, ¿no? Que aquel que cae la semilla, pero que lo enreda en los asuntos del mundo, no termina dando fruto. Así que no hay 4 tipos de discípulos, hay uno solo, el que da fruto. Los demás no oyeron, o simplemente oyeron pero no escucharon, ¿cierto? El primer ejemplo, cae la semilla en la superficie y se la llevó el pájaro. El otro cayó entre roca, medio surgió, pero el sol se la llevó enseguida. El otro creció un poco más, pero quedó ahogado por los espinos, por estarse concentrando en el ruido del mundo y no escuchó lo que Dios quería decirle. Y al último fue el que sí escuchó, que la palabra llegó a lo profundo del corazón y dio fruto al 100 por 1 y todo lo demás. ¿Sí ves? Entonces, hay que escuchar lo que Dios dice y no hacer ruido, no poner peros, no porfiar. Escucha lo que Dios está diciendo y hazlo. Y punto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no escuchas, cualquier cosa que hagas por fuera va a quedar muerta, va a quedar incompleta. Y Dios aquí está diciendo, completa las obras. ¿Ok? Quiere obra completa. Completa obra. Obra completa. Obra completa significa mandamientos, pero oír la voz de Hashem. ¿Por qué? Porque oír la voz de Hashem implica, por ejemplo, profecía. Implica, por ejemplo, redargüimiento. Implica exhortación, consolación. ¿Cierto? Entonces no se refiere a mandamientos nada más. No se refiere a meros procedimientos. Es que la vida es tan dinámica, a diario, que Dios nos tiene que estar hablando constantemente. Si Dios se hubiese reducido, no, haga lo que está escrito ahí, yo no voy a hablar más nunca con Israel, me basta con que Dios dentro, oye, el pueblo se hubiera... Ahora, el momento entonces de tristeza, dolor, aflicción, etc. Claro, la consolación donde va a estar, la profecía. Los mandamientos no van a ser los mandamientos no van a ser suficientes para no eso. van a ser suficientes. ¿Está claro? Sí, claro. ¿Ok? ¿Se apagó ya? Bien. Ahora mismo. Bueno, está bien, ya vamos a terminar de todas maneras. Entonces dice,
Mas tiene unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que Ruach dice a las congregaciones. ¿Verdad? Mira lo que está diciendo hasta ahí. Y hasta ahí lo vamos a terminar. La próxima vamos a seguir explicando acerca de, porque ahí no dice exactamente de mi Padre, sino de mi Dios, creo que dice allí. ¿Ok? Sí. Eso vamos a revisar, que ese era el otro tema que yo decía que iba a ser un poco más exigente, pero bueno, hoy nos ocupamos de esta primera parte, pero creo que quedó clara, ¿no? ¿Sí? Ese es el mensaje para la comunidad, fíjate tú. Ya la próxima vamos a continuar en la parte final de este mensaje de Sardis y continuaremos después con Filadelfia. ¿Estamos? Amén. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Shabbat Shalom.